cómo confeccionar un currículum efectivo es el tema de hoy, y nuestra relatora que nos habló es Isadora Ruiz. Ella es psicóloga organizacional y comunitaria, consultora en todo lo que tiene que ver con outplacement y empleabilidad, con foco en el desarrollo de propuestas de valor y desarrollo de competencias. Isadora es asesora y es consultora, ha hecho muchos procesos y ha ayudado a muchas mujeres en la búsqueda de empleabilidad, y lo que nos habla es de su experiencia y también desde el apoyo que le da a las ingenieras y a las mujeres en general en búsqueda de su oportunidad laboral o de su cambio laboral. Les recuerdo hacer todas las preguntas que quieran en nuestro chat, los vamos a ver, vamos a tener 2 instancias de preguntas, uno en el medio y otro al final. Isadora, te doy la más cordial de las bienvenidas, muchísimas gracias por tu apoyo, por contar tu experiencia y por esta charla, taller tan aterrizada y tan atingente que hoy día tenemos en búsqueda de empleo, que es lo que hoy día nos da foco a todo lo que estamos haciendo. Isadora, te doy la palabra y mil gracias por compartir tu experiencia y por estar con nosotros. Muchas gracias, Consuelo, a ti por esta invitación. Para mí también es muy importante, y como hablaba un poco Consuelo, de que generemos redes de contacto y generemos redes entre mujeres, porque sé que la mayoría de las inscritas y de las participantes hoy en día son mujeres. No queremos dejar de lado a los hombres, pero sí estamos orgullosas de generar redes colaborativas entre mujeres. ¿Ya? Voy a compartir pantalla para dar inicio al tema y vayamos desarrollando. Ya, tienes que, Consuelo, dejar, disculpen, de compartir pantalla para yo poder compartir. Perfecto. Ahí sí. Listo. Si quieren, las asistentes pueden prender sus cámaras para vernos. Sí, sería genial. Sería genial. Ahí me cuentas, Consuelo, si se ve el PowerPoint. Sí, se ve perfectamente. Ya, lo estoy agrandando para que se vea bien. Perfecto. Bueno, como decía Consuelo ya, vamos hoy día a ver cómo confeccionar un currículum efectivo, estratégico, asertivo, pudiéramos decir, y que finalmente es la base de una búsqueda laboral inteligente, diría yo, o estratégica. Ya, bueno, la agenda, un poco lo que vamos a ver hoy día es, bueno, me voy a presentar, es importante que nos conozcamos, que ustedes también me conozcan, los objetivos del taller de hoy, porque queremos hacerlo aterrizado, como dijo Consuelo, el desarrollo del taller y las preguntas que las vamos a hacer en algunos puntos importantes o más relevantes, y también obviamente todas las preguntas al final. Bueno, contarles un poquito de mí. Como ya decía Consuelo, soy psicóloga organizacional y comunitaria. Yo soy de Temuco, ya vivo hace 10 años en Santiago, podríamos decir que ya soy una santiaguina más. Y tengo más de 5 años de experiencia laboral en las diferentes áreas de recursos humanos. Como verán, no tengo tanta experiencia, pero sí he diversificado mi experiencia en las distintas áreas de recursos humanos, y hoy en día, obviamente, como les comentaba Consuelo, yo soy consultor y coaching de empleabilidad y outplacement. ¿Ya? No es menos relevante mencionar que llegué a Mujeres Ingenieras, ya que me parece importante y más que nunca aportar dentro del ámbito organizacional, que obviamente es mi profesión, pero específicamente desde la perspectiva de género, ya de, como hablaba un poco Consuelo, de las brechas de género que existen hoy día en el mercado laboral, ya que sabemos que las mujeres son las más afectadas. Y ahí yo pongo un número importante, que es la tasa de desempleo femenino de este año que INE publica, que es 11,7, que es un gran número para pensar en el tema de desempleo, y que siempre, si lo comparáramos con los hombres, siempre estamos un poco al desmedro. Bueno, pero para ser más positivos, y yo iría proactivos y constructivos, vamos a ver qué es lo que podemos hacer hoy día nosotras. Bueno, los objetivos de este taller es, primero, qué es un currículum, las claves para hacer un currículum efectivo, la estructura, porque hay una estructura, un paso a paso, cuáles son los errores más comunes a crear un currículum, y planificar tu búsqueda, que ahí yo les quiero dejar algunos tips para empezar a generar una planificación concreta y específica para nuestra búsqueda efectiva.
no es muy relevante tener en mente una perspectiva respecto a qué es lo que busca el mercado. Entonces hay tres preguntas fundamentales en el proceso de búsqueda de empleo y que no podemos perder de vista. Y que hoy día vamos a ver una herramienta para lograr para poder responder estas tres preguntas fundamentales, pero el camino es mucho más arduo y largo, que tiene que ver un poco con los talleres que ya se han generado en Mujeres Ingenieras y que se van a seguir generando, y Consuelo al final les va a contar cómo proseguimos con los talleres y que tienen un sentido, una continuidad. Bueno, primero hay que preguntarnos qué busca el mercado. Ya nosotros no podemos de cara a pensar en buscar un cargo idóneo o un área de interés específico sin saber lo que el mercado ofrece hoy día. ¿Qué puedo ofrecer al mercado? ¿Qué es lo que tengo para ofrecer? Todos tenemos un valor, todos tenemos experiencia que podemos ofrecer y conocimiento. ¿Y cómo ofrezco lo que tengo en el mercado? Que yo creo que es la pregunta más difícil, porque todos sabemos el qué, pero no el cómo. Bueno, prosiguiendo, ¿qué es un currículum? Un currículum es un documento que reúne datos personales de un trabajador, la formación académica, experiencias laborales, habilidades, características y toda la información relevante que permite identificarnos en el ámbito laboral. Y yo, en más simples palabras, diría que es nuestra carta de presentación respecto a nuestra experiencia profesional y académica. Y eso aclarando que no necesita tener aspectos o actividades personales. Y ahí vamos a ir definiendo un poco a qué me refiero con estas actividades personales. Bueno, las claves para un currículum y para poder entender qué es lo que contiene un currículum y cómo se confecciona, es siempre redactado y enfocado de acuerdo al cargo. Ya, esto suena bastante subjetivo, bastante general. ¿A qué me refiero con esto? Que más allá de la experiencia que uno tiene, que es un hecho, porque ya pasó pasó en el pasado, es importante que nosotros pensemos, sabes que yo estoy interesada en dos áreas o en dos rubros. En este caso, bueno, me imagino que muchas de ustedes son ingenieras, pero también hay especificaciones, quizás son ingenieras que no van a trabajar en un rubro ingenieril, sino van a trabajar en un rubro de servicios. Entonces ahí podemos pensar que podríamos tener dos currículos en base a los cargos que estamos postulando. Y por eso, más adelante vamos a ir viendo cómo poder generar una planificación de esta búsqueda para saber qué es lo que el mercado, qué hay en el mercado y qué puedo entregar yo en base al mercado, y ahí ver si es que hago un currículum o hago dos o tres, ¿ya? Redactarlo de manera clara y precisa, cosas tan básicas como unificar la gramática, revisar la fuente, el interlineado, el justificado, todos esos detalles son fundamentales a la hora de que esto lo va a recibir una persona que de entrada, como les decía yo, esto es una carta de presentación, o sea, todo lo que no exista o falte o hay una falla dice algo de nosotros, ¿ya? No exceder más de 2 páginas, ¿ya? Esto es difícil, ¿ya? Porque a veces uno tiene mucha experiencia, ha tenido varios cargos, hasta a veces hay personas que tienen cargos más de un cargo de manera simultánea, pero hay que tratar de llegar a estas 2 páginas, y máximo si uno tiene más de 10 años laborales es entendible que pueda generar 2,5 o 3 páginas. Debe estar escrito en orden cronológico o orden lógico. ¿Y a qué nos referimos con esto? Siempre entendiendo que las experiencias profesionales, ejemplo, siempre partir de la más actual a en el fondo, la más pasada o la más vieja, ya que lo que le interesa a un reclutador, un headhunter, a una jefatura que está buscando un cargo, es lo más actual y reciente, ¿ya? Debe estar actualizado, los datos de contacto deben ser actuales y correctos, también importante ahí fijarnos no solo en la ortografía, sino que estos datos correspondan a la actualidad. Debe contener e incluir un lenguaje del rubro al que estamos apuntando. ¿Ya? Esto es más subjetivo, por ende es un poco más complejo, pero no imposible de lograr. Habla de usar palabras claves, ¿ya? Pueden ser palabras claves como competencias como de liderazgo, tanto a hablar de si en el fondo apuntamos a un CEO o apuntamos a un reclutador, donde nuestro tecnicismo de ingenieros, por ejemplo, tiene que ser mucho más neutral, mucho menos técnico y mucho más claro
y práctico para que cualquier persona que reciba este currículum entienda la información, ¿ya? Bueno, otras claves importantes que ya tienen que ver un poco con el fondo y no con la forma, es que tenemos que entender que el currículum no es estático, ¿ya? El currículum es perfectible en el tiempo y hay que estar atentos a actualizarlo, como ya les mencioné, y esto en relación a que vamos obteniendo nuevos cargos, nuevas responsabilidades, nuevos logros en nuestra experiencia profesional, y esto sí lo tenemos que ir actualizando, ¿ya? Debe ser breve y claro, ¿ya? Bueno, yo siempre digo menos es más, y realmente en el currículum es algo que eh, se puede llevar a cabo, se debe de llevar a cabo, y con obviamente, como ya les decía, con información orientada a la oferta de empleo, no a la totalidad del mercado laboral. Cuando nosotros tratamos de hacer un currículum genérico, porque queremos tratar de abarcar de todo, de lo que en el fondo pueda venir, entendiendo también el contexto pandemia, yo sé que es difícil y uno necesita reinsertarse, pero también hay que entender que si es que tratamos de abarcar todo el mercado laboral, lo único que va a pasar con las personas que vean nuestro currículum, que va a decir, bueno, no entiendo esta persona lo que está buscando, tampoco entiendo dónde está direccionando su profesión. Por ende, vamos a estar fuera de un proceso de selección. Entonces, ahí hay que jugar con el tema de sí poder apuntar a varias ofertas laborales, pero entendiendo siempre o teniendo siempre un objetivo claro y conciso. El CV no es estándar de orientarse a la oferta de trabajo, esto ya lo conversamos un poco, en el fondo de entender que si es que estamos apuntando a distintas áreas, vamos a tener que tener más de un currículum, para que este sea lo más asertivo y atingente al área que estamos buscando trabajo. Ser sincero con la información del currículum, esto también es un punto importante en relación a que piensen que es nuestra carta de entrada a un currículum. La información que salga ahí tiene que ser lo más fidedigna posible, entendiendo en que luego pasaríamos una etapa de entrevista, nos van a preguntar mucho más en profundidad los reclutadores, los headhunters, los psicólogos en general, estamos preparados para poder preguntar y apuntar a ciertas incomodidades, leemos el lenguaje no verbal, entonces es importante que seamos consistentes con la información que hay en nuestro currículum. Y bueno, ser conciso se refiere y referirse a quien contrata o requiere. Ya siempre yo les recomendaría leer bien las ofertas laborales, sobre todo la parte de requisitos y competencias, porque con esa información nosotros podemos ir actualizando y generando una mejor información en nuestro currículum. Bueno, vamos un poco a la estructura, aquí ya vamos a tener algunas preguntas, Consuelo, si es que surgen entre medio cuando pasemos esta diapositiva, podemos ir generando alguna conversación, interacción, no hay problema para que se vayan entendiendo cada punto que voy a explicar ahora de manera más general, que podamos ir entendiéndolo claramente. ¿Ya? Lo primero es, bueno, el título, que viene siendo nuestro nombre completo, ojalá los dos apellidos, y los antecedentes de contacto. Ahí les voy a ir indicando uno a uno. En segundo lugar, el resumen profesional, donde vendría obviamente nuestra profesión, nuestra experiencia destacada fin con el cargo y competencias diferenciadores en relación a las funciones. Yo también me voy a detener en esta parte más adelante para explicarles a qué me refiero. ¿Ya? Y ahí pongo un máximo de 6 líneas, que puede ser menos de hecho, porque debemos ser breves. ¿Ya? ¿Por qué debemos ser breves? Sobre todo en la primera parte del resumen profesional, porque los reclutadores se toman a 20 a 30 segundos en el primer filtro. Luego, si es que pasamos ese primer filtro donde los requisitos y nuestro perfil es atractivo para el reclutador, vamos a pasar un segundo filtro donde el reclutador se va a tomar el tiempo de leer el currículum completo. Si no, haríamos un resumen profesional y no sería necesario hacer un currículum completo. En tercer lugar, la experiencia laboral, ahí ya los cargos, el periodo de tiempo, el nombre de la empresa, funciones de acuerdo a la importancia y si tenemos logros, que sean logros medibles, cuantitativos, ¿ya? Y también voy a explicarles a qué me refiero con esto. Luego, los antecedentes educacionales. Siempre, como les decía, igual que la experiencia profesional, partir por los últimos a los, en el fondo, más antiguos.
los cursos y seminarios, ahí también a veces tenemos un montón de cursos y seminarios, ahora también me imagino que han hecho cursos en este contexto que estamos, es una oportunidad obviamente para educarnos, para formarnos, para seguir formándonos, pero hay que tener, buscar el equilibrio de poner los cursos que sean atingentes al cargo que estamos postulando. Y por último, herramientas computacionales, sobre todo para las que son ingenieras, saben que son fundamentales. Y idiomas. Bueno, ahora vamos a ir al uno a uno, entonces ahí, si es que surgen preguntas, Consuelo, me vas interrumpiendo. Estás con el micrófono apagado. Sí, te puedo hacer dos preguntas que hicieron hasta el momento. Sí, sí. La idea es ir haciendo preguntas porque Isadora va a avanzar y es bastante la información que nos va a entregar. Pregunta, ¿este tipo de estructura se usa tanto aquí en Chile como también en el extranjero? Nosotros tenemos hoy día participantes que están afuera, que viven en otro país. Esa es una pregunta. Perfecto, respondo entonces. Bueno, respecto a esta pregunta, la verdad es que está una estructura que yo diría que está validada en Chile, ya es efectiva en Chile. He visto tipos de currículum del exterior, he visto, ponte tú, de Alemania, que son mucho más breves, diría yo, concisos, y mucho más formales, diría, no solo en el lenguaje, sino en la estructura. Entonces, de cara a eso, para ser sincera, te diría que es importante contextualizar siempre. Yo contextualizo que esta estructura es efectiva en Chile. ¿Sí se puede usar en el exterior? Sí. Yo he trabajado con personas que generamos currículum tanto para Chile como para el exterior y lo hacemos de manera similar. No igual, pero sí con algunos matices parecidos. Pero en el fondo sería bueno que si tú vas a postular a distintos países, ya sea, no sé, europeo o Estados Unidos, etcétera, te puedas tú estudiar un poco o ver currículum, ejemplos de referencia de cómo la gente en el fondo estructura sus currículum afuera, porque es bastante contextual. Dos preguntas que tienen relación con las ingenieras que recién se titulan. Daniela y Natalie nos preguntan, ¿cómo podemos escribir un resumen profesional si no tengo experiencia aún? ¿Y cómo orientar mi currículum si me acabo de titular? Ya, ese es como un gran tema, importante. Vamos a ver el tema del resumen profesional, pero igual para dejarles así una noción. Primero validar, decirles que tranquilas, que el tema de que yo entiendo que es difícil ser recién egresada, más en el contexto que estamos viviendo, pero recuerden que las personas recién egresadas son las personas más moldeables. En el fondo no tienen estructuras rígidas porque no han pasado por experiencias profesionales o no en el fondo formales, por ende son más moldeables y hoy día lo que más busca el mercado laboral es la versatilidad. Y lo que tiene un recién egresado es ese tema, que es, como les decía yo, moldeable, versátil, flexible, adaptable a un poco lo que se viene ahora de cara que es la tecnología, ¿ya? El teletrabajo podríamos hablar. Entonces, por eso, como subirles un poco el ánimo y decirles, bueno, vamos a trabajar porque tienen mucho que entregar. Y por otro lado, el tema del resumen profesional lo podemos enfocar en las prácticas profesionales, ¿ya? Si es que no hay experiencia, uno siempre, nunca tiene que partir con la palabra no. Yo no tengo esto, sin embargo, no. Yo, en el fondo, soy recién egresada, eso siempre hay que ponerlo, como les dije yo, hay que ser sincero en el currículum, pero tengo prácticas profesionales en este ámbito, en este otro, en el cual me desempeñé realizando las siguientes funciones, o las principales siguientes funciones. Y ahí, entonces, con las prácticas profesionales es un buen comienzo. Perfecto. Y otra pregunta en relación a esta estructura, la última para seguir avanzando. En relación a los cursos y seminarios, ¿hay una cantidad de horas que deba tener cada curso, seminario, taller para yo incluirlo en el currículum?
No, no, de hecho yo les aconsejaría no poner tan detallada la información. La verdad es que ahí más se menciona, el ideal siempre es en los cursos y seminarios tener, si es que uno tiene alguna certificación, poner la certificación, el nombre de la certificación, porque es una evidencia de nuestra formación académica, en este caso. Pero en el caso de las horas no es necesario ponerlo, uno puede poner fechas. Si es que fueron, no sé, meses, puede poner de un mes hasta otro, y si fue un día, mejor no poner esa información. Gracias. Si Ya, quieres perfecto. podemos seguir avanzando un poquito. Dale, vamos a seguir avanzando y vamos a ver el tema del resumen profesional, que yo sé que es un tema un poco complicado de confeccionar. Bueno, entonces, como les decía, la primera parte vendría siendo la información de contacto, que no es fácil de, en el fondo, de, podríamos decir, de redactar, pero no menos importante, porque es la única forma que los reclutadores, headhunters y la persona que esté buscando el cargo nos puede contactar. Entonces, como les comenté, el nombre y el apellido, la profesión, siempre es importante, el número de contacto, el correo electrónico, el perfil de LinkedIn, y la región de Chile o, bueno, si es en el extranjero donde ustedes residen, más allá que ahí podemos en el resumen profesional general como generar este tema de que están abiertos a traslados, pero sí poner dónde viven actualmente. Ya le da un contexto, una noción contextual al interlocutor o al lector del currículum. ¿Ya? Y aquí en el caso de la región metropolitana, agregar la comuna. ¿Por qué la comuna y no la dirección y no la numeración? Ya, ojo con el tema de las personas que ponen su dirección y ponen el número, el departamento, nunca lo hagan y esto ya es como consejo profesional personal de que eso es información confidencial y uno nunca sabe a quién le puede llegar el currículum. Entonces cuidemos nuestros datos y cuidémonos entre nosotros, ¿ya? ¿Y por qué agregar la comuna? Porque hay trabajos, ahora estamos un poco más en el tema teletrabajo, no sabemos hasta cuándo va a estar esto, hay algunos rubros, otros no, le da una noción a la persona si es que le va a quedar al lector, si va a quedar cerca del trabajo, si la persona va a tener facilidad de movilidad, y eso, si uno no lo pone, aunque avance en el proceso, igual te lo van a preguntar tarde o temprano, entonces es mejor dar esa información al tiro. ¿Ya? Y también para buscar después facilidades de, ya sea de traslado o movilidad. Bueno, la segunda parte, que yo creo que aquí es donde hay más dudas y que si se van generando, Consuelo, tú me vas interrumpiendo, no hay ningún problema. Entonces, para lograr una buena descripción personal, debes asociar tus conocimientos, aptitudes y experiencias desarrolladas ligadas al cargo que están optando, o cargos. ¿Ya? Esto era un poco yo lo que ya les comentaba. Acá vamos a ver un par de ejemplos, así que no se preocupen. Pero la idea es que vayan los conocimientos, como les decía yo, la parte académica, la parte profesional, y que esto lo podamos ligar con algunas funciones que nos están pidiendo en las ofertas laborales. Después viene un poco el tema de quién eres. Describe tu trayectoria académica y laboral, donde el énfasis está en las responsabilidades de esta última. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que tampoco vamos a poder escribir todas las funciones que nosotros hemos ido desarrollando en nuestra experiencia profesional, porque eso va a ir luego, en la tercera parte, que es la experiencia profesional, pero sí poner más de manera más genérica y más, yo les diría, más consistente, un poco en qué ámbito nos hemos desarrollado y con qué tipo de responsabilidades. Ya eso va a marcar valor y valor diferenciador en nuestros currículos. ¿Ya? Y acá yo pongo un ejemplo que también lo vamos a ver en el ejemplo, uno de los ejemplos que les voy a mostrar finalizando la presentación, es un ingeniero constructor, entonces de la Universidad Católica de Valparaíso, con más de 12 años de experiencia, tanto en el sector público como privado, profesional, con experiencia en liderazgo y gestión de proyectos en construcción de obras civiles implementadas principalmente en áreas de retail y minería. Si ustedes se fijan, pasamos por la profesión, por el tipo de o sea, la universidad, los años de experiencia profesional, en qué sector, en este caso marcaba valor porque él había pasado por el sector público tanto como el privado, entonces era súper positivo y constructivo poner eso, y él había liderado equipo. Entonces acaba la parte que yo les decía que nosotros sí podemos poner competencia en nuestro resumen profesional, pero no es el foco. El foco y lo único que nosotros podemos demostrar en esta carta de presentación
es lo evidenciable, lo vivido, que es nuestra experiencia tanto académica como profesional, pero no nuestras competencias. Entonces, cuando las personas me ponen un resumen, yo soy proactivo, trabajo en equipo, soy apasionado, eso no es que esté malo, derechamente, pero no es lo más asertivo. Porque no, yo como reclutador o como lector de ese currículum no tengo cómo comprobar en esa instancia si es que tú tienes esas competencias o no. En cambio, si yo relaciono las competencias con proyectos o con funciones, entiendo y me hace más sentido respecto a tu experiencia real y concreta, ¿ya? Y finalmente en las áreas que esta persona tenía interés, ¿ya? Y que donde había tenido experiencia, pero seguía teniendo interés y por eso resalta como implementadas principalmente en áreas de retail y minería. ¿Ya? Luego, bueno, como ya les decía, la experiencia profesional, donde ya nos vamos más al detalle de las funciones de cada experiencia, siempre partiendo de la más actual a la más antigua. Los empleadores necesitan números para poder evaluar plenamente el alcance de nuestros logros. Los logros deben ser medibles, sirven para dar contexto al reclutador y tener referencias sobre los alcances de nuestra experiencia, en el fondo la magnitud de nuestra experiencia. Entonces es fundamental acá que si es que tenemos logros, sean logros cuantificables, cuantitativos como yo les había comentado, y que sean obviamente relevantes. Por otro lado, algunos de los ejemplos son cantidad de tiempo en el puesto, el número de personas a tu cargo, el año en que se fundó aquella empresa en la que trabaja y datos de facturación relevantes. ¿Ya? Solo en el caso de que uno trabajara con facturación. Si uno no trabaja con facturación, no pone los del área o no pone los de la organización. Tienen que ser lo más relevante, que uno haya sido un participante activo de esos logros. ¿Ya? Y acá también yo siempre recomiendo poner el tema de las responsabilidades y las funciones en un punteo. También se puede hacer de manera como de párrafo redactado, pero para el lector siempre es más corto, porque uno busca la rapidez, ustedes saben, el mundo se mueve muy rápido hoy en día, entonces con el punteo uno le queda más claro las funciones y también entendiendo que este punteo de responsabilidades y funciones tenga un orden lógico, o sea, siempre partir de la responsabilidad más importante a la menos relevante. Bueno, como cuarto, Isadora, sí. en el caso de las ingenieras que trabajen, por ejemplo, en áreas de proyectos, ¿se ponen también los proyectos relevantes donde esa ingeniera participó? Si los proyectos son de gran magnitud, sí, pero siempre entendiendo como cuáles fueron los logros de ese proyecto o cuáles fueron las funciones más relevantes. Si uno estuvo en 10 proyectos, no va a poner los 10 proyectos, sino que va a poner los 3 más relevantes. Perfecto. Ya. Bueno, luego viene, a veces hay una confusión entre la formación académica y la experiencia profesional. Algunas personas dicen, o consultores dicen que primero la formación académica y luego la experiencia profesional. Bueno, yo desde lo que he estudiado y lo que he ido viendo que es más efectivo en el mercado laboral, es que primero la experiencia profesional y luego la formación académica. ¿Ya? Y aquí también siempre incluye la siguiente información: el título que recibiste, tu especialidad, el lugar de titulación, su ubicación y el año de tu graduación. ¿Ya? Es importante poner todos estos datos. Y como ya les decía, comienza de tu grado educativo más elevado al menos elevado, y el tema cronológico, o sea, siempre a la inversa, siempre el más actual primero y el más antiguo al final. Elimina la información del colegio o liceo si ya te graduaste de la universidad. Ya quizás para los recién egresados sí sería importante considerarlo, pero no para las personas que ya llevan más de 5 años trabajando, no es necesario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente esta carta de presentación es acerca de nuestra formación académica, profesional o técnica, y no de nuestra vida más personal o adolescencia, etc. Elimina la fecha de tu graduación y si ya pasaron 5 años, como les comentaba. Ya. Yo no sé, antes de pasar a los errores más comunes, quería saber si es que hay alguna pregunta o alguna duda, inquietud Sí, respecto a los pasos de construir un currículum. mira, hay algunas preguntas que primero es la típica pregunta, una pregunta muy común. ¿El currículum vitae debe llevar foto?
Ya, eso es una buena pregunta y una pregunta difícil de contestar, porque ustedes sabrán que para los psicólogos todo depende. Así que yo les diría, respecto más a mi experiencia profesional en el tema, es que, bueno, ustedes saben que no es un requisito poner una foto, nadie les puede obligar a poner una foto, en el fondo no, por temas legales. Sin embargo, como yo les había mencionado, uno igual pone su LinkedIn, y si uno no pone el link de su LinkedIn, igual los reclutadores lo primero que hacen es que si ustedes no ponen foto, ellos van a su LinkedIn a ver su foto. Entonces yo creo, sobre todo entendiendo el contexto donde está muchas personas desempleadas, que le hagamos el trabajo más fácil a los reclutadores, y si nosotros creemos que nuestra foto agrega valor y no resta valor, que eso también tiene que ver con el autoconocimiento, eh, y la percepción que tiene uno de uno mismo, yo sí les recomendaría ponerla, ¿ya? Porque como les digo, lo más probable es que los reclutadores igual van a ir a su LinkedIn y van a ver su foto, ¿ya? Isadora, otra pregunta en relación a los datos personales. En Santiago, ¿es necesario poner la comuna? Mira, yo no le diría si es necesario o innecesario, pero sí creo que, o sea, considero que es importante ponerla, ¿ya? Por el tema como les decía yo, de la movilidad, el traslado, así también cuando uno podría ya negociar y decir, mira, yo vivo bien lejos y tengo que viajar, entonces así hay un mayor entendimiento del día uno. Perfecto. Yardena Yodek pregunta, ¿proyectos de universidad sirven como ejemplo de liderazgo? Por ejemplo, adoptar rol de líder se puede justificar con haber propuesto tareas, haber distribuido roles y asignar fechas. Sí, de todas maneras, porque el liderazgo, a pesar de que a veces se confunde con el tema de tener un cargo de jefatura, el liderazgo se relaciona con el liderazgo integral, o sea, todos debiéramos ser líderes de nosotros mismos para poder liderar quizá en un futuro a otro. Entonces, si uno pone liderazgo y lo justifica, obviamente, de manera correspondiente y adecuada, como decir, bueno, yo lideré ciertas iniciativas, ciertas actividades, y es claro con esa información, sumaría valor a tu currículum. Otra pregunta que hacen, Ignacia, aquí está. Em, Natalie dice, si recién egresé, ¿cómo ordeno la selección profesional y académica? Y eso se puede juntar también con lo que preguntan es, Yael, que es para los recién egresados, ¿cómo coloco la experiencia laboral? Si fui, por ejemplo, ayudante de una asignatura, ¿va en lo profesional o en lo académico? Ya. Yo les diría que todo el tema de las prácticas profesionales, de las ayudantías, Ujú. y proyectos aparte que pudieran hacer que eran un trabajo, deberían ponerlo en su experiencia profesional. La parte académica, lo que uno pone es su título, si es que tiene algún magíster, si tiene algún diplomado, eso específicamente, pero ya cuando uno desarrolla como una práctica profesional, como mencionaban, se pone la experiencia profesional. Carolina Sangüesa hace también una pregunta muy relevante y que personalmente la he escuchado. ¿Dónde agrego, si las agrego, las actividades extracurriculares para programas de graduados? ¿Se debe agregar también una descripción? Hay algunos currículum o algunos formatos, no sé si es lo que ahora se usa, pero claro, efectivamente hay cosas extracurriculares, me gusta, no sé, correr maratones o etcétera, que antes se ponían como en un sector abajo lo extracurricular para que mostrar en forma amplia alguna característica tuya más allá de lo académico. ¿Eso se hace? ¿No se hace? ¿Qué es lo recomendable? Sí, mira, lo recomendable es por un tema, si son proyectos, actividades extracurriculares que ustedes perciban que generan valor, ya sea un voluntariado, eh, ya sea un proyecto de título, ya sea trabajar en un proyecto por un periodo determinado, yo sí lo pondría como parte de la experiencia profesional, sí dando a entender que es un voluntariado, cuál es el objetivo y obviamente tratar de linkearlo con la búsqueda que estamos haciendo de empleo. Y en relación al otro tema, como extracurricular de hobbies, intereses,
yo les digo de antemano que no ponerlo en el currículum. En el currículum lo que está buscando un reclutador en el fondo las personas, los buscadores son nuestra experiencia profesional y académica, ¿ya? Pasa lo mismo cuando yo pertenezco a un grupo como la IEEE, que me pregunta Loreto Rocha, o algún colegio específico de ingenieros o etcétera. ¿Pasa lo mismo? Es mejor no ponerlo en alguna parte. Uno lo puede poner como en el fondo qué rol cumple en esa red, ¿ya? Pero como en el fondo de una manera profesional y no como a mí me gustan las maratones, me gusta correr, estos son mis intereses. En el fondo el interés de leer un currículum no es para saber la vida personal de los candidatos, sino para saber cómo quizá ese voluntariado o esa red que tú perteneces genera valor en tu experiencia profesional. La última pregunta antes de pasar y seguir. ¿Qué pasa cuando tengo, primero, trabajos con muy poco tiempo, algunos meses, por ejemplo, hice un reemplazo, o tengo lagunas? Tuve un tiempo fuera en un emprendimiento o fuera del mercado laboral, ¿cómo manifiesto o cómo pongo eso? Ese Perfecto. tipo de... Muy buena pregunta. Muchas personas me preguntan, ¿qué hago con los emprendimientos? Yo estuve como en un trabajo informal, o sea, así lo ven el tema de emprendimiento. Y yo les diría que todo trabajo es un trabajo formal, quizás menos convencional, pero sí formal, y sí en el fondo adquirimos experiencia y herramientas, por lo cual esas lagunas no deberían existir si tú estabas trabajando en otro proyecto o en otra área. Y yo les recomendaría, y por eso les decía el tema de ser sincero en su currículum. Entonces, tratemos de esos emprendimientos, sí ponerlos en nuestro currículum, sí generar valor en esa experiencia, sí obviamente enfocar las funciones que cumplimos al cargo o a los cargos que estamos postulando. Y en el caso de los reemplazos, ser explícito, poner los meses que estuviste y poner que fue un reemplazo. Y así le va a quedar mucho más claro al reclutador y luego las preguntas que te haga de manera telefónica o en una entrevista van a ser para entender mejor esa experiencia, pero ya teniendo una noción clara. Lo mismo que si trabajé en ese periodo por proyecto, Exacto. duró 1 o 2 años. Y ¿Y se pone el siempre, mes o solamente se pone el año? no, se ponen los meses con el año, Perfecto. ya para ser súper claros. Ok. Genial. Bueno, entonces para seguir avanzando, como les comenté, ahora vamos a ver cuáles son los errores más comunes de crear un currículum. Ahí ustedes también pueden opinar y pueden generar algunas preguntas, bienvenidas sean. Bueno, primero, no es necesario poner la edad ni la fecha de nacimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que ser bastante realista. Y en el contexto actual, uno no puede ser ni muy joven ni muy viejo. Entonces uno no entiende, la verdad, como en el contexto chileno. Y eso se los digo de antemano. Entonces, lo mejor es poner nuestra experiencia, como les dije, los años de experiencia que tenemos, que obviamente le va a dar una noción de nuestra edad, pero no limitarnos a poner nuestra edad, oye, tengo 60 años, entonces uno al tiro en el fondo piensa, esta persona no se va a poder adaptar. Y yo conozco un montón de profesionales que tienen hasta 75, 80 años, que son excelentes profesionales y que están en impecables condiciones para trabajar. Entonces no pongamos la edad si nos va a limitar, ¿ya? Luego el estado civil. Bueno, esto también tiene que ver un tema legal. Uno no tiene por qué poner el estado civil. ¿Es probable que en una entrevista les pregunten por su estado civil? Es muy probable. ¿Es éticamente, está bien hecho, no? Bueno, ahí hay cuestionamientos, yo no voy a responder esa pregunta, pero porque no, en el fondo puede pasar y pasa en la realidad, en las entrevistas te preguntan tu estado civil, eh, que no debería ser, pero sí lo es, pero no ponerlo en el currículum, ¿ya? Las referencias tampoco se ponen en un currículum, las referencias solo se ponen o solo se mandan al reclutador o a la persona que esté en búsqueda cuando te las solicitan vía mail, etcétera, pero no en el documento del currículum, ¿ya? Las pretensiones de renta tampoco. ¿Por qué nuevamente nos limita a poner pretensiones? Imagínate, nosotros pusimos una renta y no teníamos claridad del cargo, nos podían dar mayor información para tener mejor noción de nuestras pretensiones de renta, de nuestras expectativas, y lo único que hace es hacer rígida nuestro tema monetario,
Entonces mejor vamos entablando una conversación con los reclutadores y en base a eso poder poner una banda salarial o ya vía mail mandar esas pretensiones de renta. Tampoco ponen la disponibilidad. Solo en el caso que les pregunten, ustedes pueden responder vía mail, como les decía yo, su disponibilidad, pero no ponerlo en el currículum. Y claramente también queda, es evidente cuando uno ve la última experiencia laboral, cuando sale si es que es actual, o sea, si actualmente o está a la fecha, o en el fondo ya se terminó y no hay una experiencia es porque uno está desempleado. Y acá viene la parte que ya me preguntaba Consuelo, que era de los hobbies e intereses. No los vamos a poner, no es algo que realmente le interese a los reclutadores en esta primera etapa. Es probable que en la entrevista sí les pregunten cuáles son sus intereses porque quieren conocerlo. Ya nosotros somos profesionales, pero tenemos que entender que los seres humanos somos integrales y que nuestras prioridades y responsabilidades profesionales van en base también a nuestras responsabilidades personales. Y bueno, ahí les ponía el tema que les comentaba en un principio, de los aspectos privados y personales que no deben ir, tanto como el número de nuestra casa, así como el número, digo, de dirección, tanto como qué nos gusta hacer y qué no nos gusta hacer. ¿Ya? Consuelo, ahí no sé si es que hay alguna duda respecto a Sí, errores o algo que... sí, preguntan aquí también Elizabeth Coble en relación a lo que vimos o viste de pretensiones de renta. Hay algunas postulaciones, sobre todo en plataformas de trabajo, se menciona cuál es la pretensión de renta como requisito para postular. ¿Qué puedo hacer en aquellos casos? Mira, yo siempre les recomendaría con el tema de las pretensiones de renta jugar con los rangos, ¿ya? Eso nos da mayor flexibilidad, apertura y también poder establecer una conversación con los reclutadores para entender más qué es lo que están buscando y qué tenemos nosotros para ofrecer. Entonces, en ese caso, si es que uno puede no poner las pretensiones de renta, siempre es mejor, y si es que hay que ponerlas, tratar de jugar con los rangos, ya que no sean rangos muy amplios, pero que sí, en el fondo, uno se pueda mover entendiendo, cuando uno va entendiendo mejor qué es lo que están buscando X determinada organización. Si es que a veces en las plataformas aparece solo ponga un monto, bueno, nosotros tenemos que buscar el equilibrio entre esos rangos, qué es lo que nosotros estaríamos dispuestos. Sí. Carolina Sangüesa pregunta, ¿el currículum vitae debe ser redactado en primera persona? Mira, yo les recomendaría que el resumen profesional pudiera ser en primera persona, pero todo lo demás en tercera persona, el tema de las funciones. Y ahí les voy a mostrar un par de ejemplos que los puede guiar, donde también eso va a depender un poquito de su sello, pero este es como lo que yo les menciono es como lo más recomendable, como en primera persona el resumen profesional o en neutro, y eso sí, siempre la experiencia profesional académica en tercera persona. Alexandra pregunta, en relación, y esta pregunta la han hecho bastante, me han dicho que debe ser lo más simple posible el currículum, sin colores, pero algunos también me han pedido que ponga color, como para diferenciarme y hacer un poco mi sello. ¿Qué es mejor? Mira, va a depender todo del rubro. Si acá son rubros más ingenieriles, la verdad es que son más estructurados y más rígidos en el sentido de que buscan más la simpleza, más el mensaje que hay detrás, más que los colores o el formato. Si estuviéramos hablando de marketing, yo les recomendaría ser más dinámico, más didáctica con la información y los colores y el formato. Pero en rubros más ingenieriles, la verdad es que no tiene mayor relevancia dedicarle tiempo al formato. Okay. ¿Ya? Pero sí, a la claridad, siempre que va a ser importante es la claridad del mensaje. Sí, y no superar las 2 hojas, mencionabas tú también. Sí. Perfecto. Bueno. Les pido por favor silenciar sus micrófonos, a veces se abre sin Sí, quererlo y un poco hay algún ruido. Gracias. gracias. Bueno, y acá vamos un poco, les quiero mostrar dos ejemplos de currículum, de hecho de dos ingenieros, uno de construcción y uno civil industrial, para que se vayan haciendo una idea. Ya, estos dos currículums, bueno, y no es casualidad, no tienen un formato así muy dinámico, didáctico, por lo mismo, porque están enfocados a uno al rubro de finanzas y el otro está enfocado al rubro de la construcción. Ya, les voy a dejar de compartir.
para compartir. Entonces, primero les voy a mostrar esto. Lo ven, ¿cierto? Voy a agrandarlo para que lo vean completo. Ya, ¿ahí se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, ya, genial. Bueno, mira, aquí yo creo que vamos a poder generar mayor claridad respecto a la confección del currículum, ¿ya? Igual estos son ejemplos de referencia. Hay que entender que no todos los currículums van a ser iguales y los reclutadores no esperamos que todos sean iguales. Por eso yo les hablo del sello y bueno, ya ahí van a ir viendo en las próximas charlas un poco el tema de la marca personal y cómo eso lo pueden ir materializando. Pero acá hay un ejemplo concreto, entonces yo pongo nombre, apellido, obviamente estoy resguardando los datos de este que es un cliente mío, que me prestó su currículum, pero saqué los datos de empresa y obviamente los datos personales de él. Entonces, como les comentaba, está el nombre y el apellido, el ingeniero civil industrial, tiene un MBA, así que él lo menciona, su correo, su número y su LinkedIn. Ya, bueno, él ahí pone ingeniero civil industrial, con MBA y magíster en finanzas, amplia experiencia en áreas de gestión financiera, control de gestión, administración de proyectos y contratos, desempeñándose en empresas nacionales de ingeniería, servicios, administración financiera. Bueno, como ustedes pueden ver, esta persona tiene más de 20 años de experiencia laboral, por eso es tan extenso su resumen profesional, y además tiene una larga trayectoria en el área de finanzas. Y él pone, en su extensa experiencia laboral ha participado y dirigido diversos proyectos que ha requerido de sus habilidades ejecutivas. O sea, ya estamos hablando un poco de las habilidades, de las competencias, con la obtención de logros y resultados medibles, ya lo cual en el ámbito ingenieril es muy importante todo que sea medible y cuantificable para poder ser mejorado y gestionado. Confiable en entornos de máxima exigencia. Ya él siempre trabajó con presupuesto y podríamos decir como con las cajas, con la facturación, por ende el tema de ser confiable es bastante importante y por eso él lo menciona ahí. Destaca diligencia en la administración financiera, grandes contratos, profesional de sólida y transversal preparación académica, capaz de comprender, vincular y medir el impacto financiero en las distintas iniciativas corporativas. Ya aquí él quiso destacar, como les digo, esto ya tiene que ver un poco con los intereses y motivaciones de cada persona, de qué aspectos quiere destacar. Él quiso destacar más las competencias, no en relación a funciones, pero aún así está hecho de una manera asertiva. Y habla de su capacidad de liderazgo y habilidad comunicacional y cómo ha formado a equipos de compromiso ético y altamente motivados. ¿Ya? Como yo les decía, lo que yo les voy recomendando es una recomendación. Por ende, ahí ustedes tienen que ir viendo qué es lo más asertivo en cuanto a su experiencia profesional. Luego vienen los antecedentes laborales o experiencia profesional. Bueno, ahí se corrió el mes, tiene que estar hacia la derecha, pero él pone todo, si ustedes se fijan, él estuvo en la misma empresa en distintos cargos. Ya, esto es algo que yo tampoco se los había mencionado porque les quería mostrar con un ejemplo, pero en el fondo lo que hace él es que pone la empresa y pone los distintos cargos, siempre del más actual al más antiguo. Y ahí están las fechas, como hablábamos un poco con Consuelo, las fechas precisos al mes y el año, súper importante. Aquí él resalta mucho el tema de sus logros, más que las funciones, porque él tenía muchos logros cuantitativos. ¿Ya? Entonces pasamos de la sugerencia y él menciona más breve, si se fijan, sus experiencias más pasadas. O sea, siempre tenemos que ser un poquito más explícitos respecto a nuestra experiencia más reciente. En cambio, las experiencias más pasadas hay que mencionarlas y no detenerse en eso, ¿ya? Sobre todo cuando uno va avanzando en cargos. Luego, como ven, están los antecedentes académicos,
están sus diplomados y cursos, que los quiso separar porque, como ven, él tiene muchos estudios, y él no siguió tanto mi consejo, y él sí quería poner sus antecedentes personales al final, y es algo que también ustedes lo pueden hacer si quieren. Yo recomiendo no poner tanto estos datos acá, sino ponerlos al principio para aprovechar bien los espacios. Y en el fondo esta información es relevante solo a la hora de contactarlos. Entonces, este es un ejemplo. Igual les quiero mostrar otro con una persona con menos años de experiencia y de otra área que es la construcción, para que también tengamos diversidad de ejemplos, porque me imagino que acá todos tenemos experiencias distintas profesionales. Entonces, les voy a compartir pantalla. Entonces, este es otro ejemplo. ¿Lo ven ahí, Consuelo? ¿Se ve bien? Sí se ve bien. Sí, y ahí lo agrandé un poco para que todos lo podamos ver. Bueno, entonces, como les mencionaba, acá esta persona puso también sus datos personales, la calle, la comuna. Esa persona quiso poner su calle, y bueno, su nombre, etcétera. Y acá está el resumen profesional. Como ven, este es un resumen profesional que les había mostrado anteriormente, mucho más breve, pero no porque es más breve va a entregar menos información, ¿ya? Y estaría la experiencia laboral, donde estábamos hablando de emprendimientos, de quizás salir un poco de los trabajos más convencionales o más establecidos, y aquí él pone su experiencia independiente, que era lo que es más actual, y las funciones que él cumple que están en pos de lo que él está buscando, ya que gestión de proyectos en construcción. Y él no porque se ha dedicado a la consultoría o de manera freelance ha hecho sus proyectos, no ha dejado de desarrollarse como profesional. Y eso es importante que lo entendamos, ¿ya? Bueno, después ahí hay una empresa que obviamente yo, por temas confidenciales, lo resguardo, coordinador de construcción, la fecha, las funciones, como ustedes ven. Yo siempre trato de decir que desarrollen las funciones en verbos como en infinitivo, o gestión, gestionar, desarrollar, liderar, supervisar. Es una buena manera de redactar las funciones que hemos ido cumpliendo, ¿ya? Y acá, como ven, tiene toda la experiencia con este orden a la inversa, o sea, lo más actual de primero. Y acá está un poco el tema de los antecedentes académicos. Y ahí está la universidad, la educación superior, que sí la quiso poner, y la información adicional. Que aquí lo que nosotros hicimos es que, como él tenía muchas herramientas técnicas, pusimos la información adicional, tanto el idioma, que también les recomiendo que si en verdad estamos en Chile y estamos postulando a empleos en Chile, nunca pongamos el español como lengua o como idioma nativo, porque no es necesario. Eso es como ser redundante, ¿ya? En el caso, obviamente, de ir al exterior y necesitarse el idioma español, uno lo pone, ¿ya? Por eso es en función a un cargo o a un área donde estemos postulando. Y ahí tienen todas las herramientas, como les decía, los ingenieros, y ustedes sabrán mejor que yo, necesitan muchas herramientas técnicas, y él quiso poner toda esa variedad, todos los cursos que había hecho. Ese es otro ejemplo, un buen ejemplo de un currículum efectivo. ¿Ya? Vamos a continuar. Igual, si es que se van generando dudas, Consuelo, tú me dices. Bueno, ya estamos. Sí, cuéntame. Mira, dos preguntas relacionadas con un poco lo que estamos viendo es, ¿los logros siempre deben ser cuantitativos? Y si no, ¿cómo se agregan? Y en cuanto a la renta que hablamos, ¿se incluye en un monto líquido o bruto, si es que la tengo que agregar? Genial. Muy buenas preguntas las dos. La primera respecto a... recuérdame, disculpa, la primera era... La primera es, porque hemos hablado de los logros cuantitativos. Ah, sí, ya, perfecto.
Entonces, ¿qué pasa cuando en realidad tengo logros, pero no son Son cuantitativos? ¿Cómo los puedo agregar? Y yo Ya. siento que son relevantes y me aportan. Sí, mira, yo lo que recomiendo cuando no son cuantitativos, y también eso tiene que ver con el tema en el rubro que uno está inmerso, el tema de las responsabilidades, si uno está empezando su desarrollo profesional, es entendible que uno no tenga logros cuantitativos, pero sí los logros cualitativos, que no son menos importantes, podemos transformarlo en funciones o en responsabilidades, como yo les mencionaba hacer este punteo. Entonces, uno, en vez de ponerlo como un logro, lo pone como una función donde resalta el valor o qué es lo que se logró o qué es lo que se logró finalmente realizando determinada función. ¿Ya? Y así nos queda afuera, nos agrega valor, pero tampoco en el fondo lo generamos como un logro cuantitativo, que es lo que se espera poner en la parte de logros. Perfecto. Y la otra pregunta era de si me piden En la el renta, sueldo, sí. la renta, si es bruta o líquida el monto que tengo que poner. Sí. No, siempre les recomiendo poner el tema líquido, porque finalmente eso es lo que a ustedes les va a llegar, eh, más que por las imposiciones, el seguro, etcétera, les van a restar líquido, siempre líquido, y siempre los invito a ser explícito y poner, no sé, 800.000 pesos líquidos, ¿ya? Perfecto. Están preguntando bastante en relación a los cursos y certificaciones. Eh, Sobre todo para la gente que es recién egresada y quizás no tiene experiencia laboral, si da un plus el certificarse en un idioma, si eso también aporta, más allá a lo mejor que esta persona tenga un dominio del idioma, sino que mostrar la certificación. Sí, siempre si ustedes tienen una certificación en un idioma, obviamente que no sea el español, eh, pónganlo, siempre agrega valor, y sobre todo en Chile, a pesar de que hoy en día la gente habla mucho más inglés y otros idiomas, aún así nos falta mucho. Y como sobre todo estamos siendo un país mucho más internacional y económicamente más allá del contexto actual, siempre hemos sido muy bien valorados y percibidos por las industrias. Por eso tenemos tantas industrias multinacionales. Por ende, es súper importante que si tienen una certificación, la pongan en su currículum, y si es que pueden sacar una, también en el fondo hacer ese esfuerzo, sobre todo si ahora cuentan con tiempo. Perfecto. Y al momento de colocar cursos, incluyo también los que no tienen, los que he hecho por internet. Acá Ignacia pregunta, ¿los cursos realizados en plataformas online sin certificación o diploma también los puedo poner en el currículum? Y que claro, a lo mejor son relevantes y suman. Sí, siempre y cuando sean atingentes a el cargo o a las posiciones que estamos postulando, ya que estamos interesados. Solo si es que suman valor, si no tiene nada que ver con lo que en el fondo estamos nosotros buscando o Postulando. enfocando nuestra búsqueda laboral, mejor no ponerlos. Pero sí, no es necesario que uno tenga una certificación para tener conocimiento y experiencia en alguna herramienta o curso. Ok. Bueno, para seguir avanzando, les traigo algo que es como un extra, diría yo, que les comentaba en un principio, que es cómo pueden ustedes planificar su búsqueda. Y yo sé que el currículum es algo fundamental, de hecho es la base, después se van a hablar en la próxima charla de la marca personal, cómo llevar esto a LinkedIn, pero bueno, el currículum nos va a servir, es la base para tanto postular, tanto para generar buenos perfiles en las plataformas, tanto para hacer una buena red de contactos, que lo van a ver más adelante en un taller de networking, también por mujeres ingenieras, pero esto es la base. Y otro tema importante para ya partir a gestionar nuestra búsqueda, no nos sirve solo tener un currículum y mandarlo, es decir, bueno, ¿cómo postulo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo genero indicadores? ¿Cómo genero metas diarias o mensuales o semanales? Es importante que seamos efectivos en nuestra búsqueda, porque buscar pega es una pega, ¿ya? Entonces, ¿por qué les traigo esto? Es como una invitación, una propuesta también de cómo podemos organizarnos, y les traigo un ejemplo acá que vendría siendo una tabla de Excel, donde podemos poner, acá yo hago un ejemplo con cargos de psicólogo para que se entendiera bien. Entonces pongo, bueno, yo he postulado ya sea por trabajando.com, ya sea por un mail porque me llegó un correo y me dijeron que postulara, o me lo pasó un amigo o un contacto, etcétera, o me apareció en LinkedIn en el feed principal. Uno va haciendo esta tabla para todas esas postulaciones. ¿Ya? Entonces, primero que uno pone el cargo,
ya el nombre que sale en la oferta laboral, la empresa u organización, el rubro, la fecha del anuncio. La fecha del anuncio también es súper importante porque de cara a veces nos damos cuenta que en las plataformas hay ofertas que llevan 6 meses, y eso también tiene que ver con una señal un poco perversa le decimos nosotros los psicólogos, de las plataformas online, porque si ustedes, no sé si saben, pero la verdad es que la ganancia de las plataformas online no es que ustedes encuentren trabajo. Ellos, con el tema de las ofertas laborales y cómo lo gestionan a través de sus plataformas, ellos generan bases de datos que eso luego lo vende a las empresas. Entonces, ojo también cuando les llegan esos mensajes como tu postulación fue exitosa. O sea, no exitosa sería quizás encontrar el trabajo. O sea, en el fondo también uno dice qué me está tratando de decir, que siga postulando, que siga generando base de datos para ello. Entonces acá también es importante saber que algunos anuncios duran mucho tiempo, o porque el mismo reclutador no hizo su trabajo bien en el fondo y no eliminó, o no en el fondo detuvo esa postulación, que pasa poco, pero puede pasar. Y por otro lado puede ser que ese anuncio está abierto porque están recaudando bases de datos, entonces no nos enfoquemos en eso, no nos frustremos porque no nos han llamado de esa postulación, sino que generemos nuevas postulaciones. También hay que entender que en el contexto actual los procesos de reclutamiento y selección están mucho más lentos, entonces hay que ser pacientes. Bueno, la fecha de postulación, qué fecha ustedes postularon, así también van a obtener un registro. La plataforma, como les dije, ahí también pueden poner mail directo, plataforma, contacto, etcétera. El CV utilizado, como les decía, a veces es bueno generar más de un CV dependiendo de las áreas o los rubros que estamos postulando. Y el contacto, ya ahí pueden poner, ponte tú en LinkedIn, a veces aparece, ejemplo, aparece quién está generando esa oferta laboral, entonces así vamos a tener el nombre de la persona, si es que nos llaman, vamos a poder generar cierta cercanía si sabemos, o si sabemos su nombre, ¿ya? Bueno, ahí también ustedes van haciendo el seguimiento, si es recibido, si luego los llamaron o nunca los llamaron, también pueden generar este registro. Y con esto, en el fondo, también saber, por un lado, tiene el tema de la organización y la planificación y la constancia que ustedes pueden generar, y por otro lado, también hacer una especie de estudio de mercado, en cuanto a ver qué es lo que realmente hay, si es que realmente lo que hay me interesa, qué tengo que ofrecer con esos cargos. Y haciendo este mapeo, esta planificación, va a ser mucho más efectivo su búsqueda de empleo. ¿Ya? Así que les dejo esta idea que a mí me parece bastante buena, y les recomendaría también agregar una columna que yo no agregué acá, que es las pretensiones de renta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llaman y hemos postulado tantos cargos que se nos olvida cuánto habíamos pretendido, y nos podemos bajar, nos podemos subir, y eso genera inconsistencia. ¿Ya? Entonces la idea es que si uno pone un monto, uno tenga ese monto en alguna parte, en este registro idealmente, y pueda darle consistencia y seguir pidiendo lo mismo. ¿Ya? Eso. Bueno, les agradezco. Ahí, bueno, la Consuelo no se vayan todavía porque Consuelo tiene algunos anuncios, pero les quiero agradecer su participación. Si siguen habiendo preguntas, podemos seguir contestando. Yo feliz de hacerlo. Como ya les contó, yo soy consultora de empleabilidad y outplacement, trabajo de manera independiente también por proyectos, así que también está en mi currículum. Y ahí también están mis números de contacto, mi LinkedIn también me pueden buscar, me pueden escribir por el chat, mi número telefónico, ya que, como decía Consuelo, yo realizo asesorías y consultorías respecto a una búsqueda de empleo efectiva y práctica. Muchas gracias, Isadora. Fue una tremenda charla, un tremendo taller, sumamente práctico, concreto, un poco el foco de lo que queríamos y lo que conversamos, una herramienta útil, práctica y que nos va a servir en la búsqueda laboral, que es el objetivo de este segundo taller. Te queremos agradecer, fue muy explicativo. Nosotros vamos a mandar, al igual que lo hicimos cuando terminamos el primer taller, a los pocos días un resumen de todo lo que estamos viendo. Les va a llegar a su mail. Si todavía no les llega el primer mail, revisen por favor su bandeja de spam, si no,
pídanlo a contacto@mujeresingenieras.cl, pero les vamos a hacer llegar un currículum tipo, resumen, sí. un resumen también de esto, también esta tabla que nos entregó Isadora, nosotros la vamos a crear, la vamos a subir y se la vamos a mandar también para facilitarle este trabajo que es buscar trabajo, como tú mencionabas. Les quiero contar y les quiero agradecer a las 100 participantes. Hubo algunas que se quedaron afuera. Este video va a ser grabado, está siendo grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube y redes sociales para que las que quieran repasar y también compartirlo con aquellas que no pudieron. Nuevamente, muchas gracias, Isadora. Están ahí sus datos, su link. El próximo taller es la próxima semana y es precisamente LinkedIn, mi marca personal en LinkedIn. Como decía Isadora, LinkedIn es una plataforma profesional que hoy día está muy relacionada con nuestra carta de presentación, que es el currículum. Y en base a eso tiene que ser consistente. Entonces, cómo yo estoy en LinkedIn, cómo me presento, cómo también genero una estrategia, es lo que vamos a ver la próxima semana. Las dejo cordialmente invitadas. A las que no se han inscrito, las insto a que lo hagan. Mañana tenemos una entrevista también muy interesante con Fabiola Muñoz. Ella nos va a contar, también es asesora de empleabilidad, tiene su consultora, y ella nos va a contar y nos va a hablar de cómo hacer y cómo enfrentar una entrevista online. Hoy día la cantidad de entrevistas, ya sea por plataforma usando inteligencia artificial o por reclutadoras, básicamente es online, y nos va a dar tips de cómo la podemos enfrentar mañana, viernes a las 5:30, abierto. El link está también en el Linktree de Instagram, no necesitan inscribirse, así que las espero. Nuevamente, Isadora, muchas gracias por tu tiempo, por tu apoyo en esta red. Gracias a todas las que asistieron. Gracias por difundirnos, por apoyarnos. Las espero mañana en la entrevista y la próxima semana en nuestra nueva charla taller de LinkedIn, mi marca personal. Yo lo único quería decir algo chiquitito antes de que terminemos. Nada, que estoy súper agradecida, súper feliz de que la mayoría de los que estemos conectados ahora seamos mujeres, sigamos generando redes colaborativas, porque las mujeres somos menos competitivas, somos más colaborativas, y eso es súper relevante en el mercado laboral. Y por otro lado, también quiero dejarlas invitadas que si les quedaron dudas de este taller o respecto al currículum en específico, que me puedan escribir en el LinkedIn, en el chat. Yo me dan la introducción que participaron de esta charla para yo tener un contexto, pero yo feliz de ayudarlas y que sigamos trabajando de manera colaborativa, así que les dejo mi chat de LinkedIn abierto para dudas respecto a este taller. Muchas gracias, Isadora, Muchas gracias por a tu Mujeres amabilidad, Ingenieras también. por tu aporte, y les deseo una buena semana. Vamos con todo, buscando trabajo. Trabajemos para ello con las herramientas que nos dio Isadora y con estos ciclos y talleres que nosotros vamos entregando. Cualquier aporte que ustedes quieran hacer, cualquier sugerencia, felices los esperamos. Escríbanos a contacto@mujeresingenieras.cl. Búsquenos en redes sociales, Instagram, LinkedIn y Facebook como mujeresingenieras.cl. No se olviden, Mujeres Ingenieras, rompiendo mitos, cerrando brechas. Muy buenas tardes y que tengan un muy buen día. Gracias, gracias Isadora, gracias a Gracias. todas. Se pasaron por estar acá. Pamela, Pía, Constanza, Natalia, Josefa, gracias a todas. A todas. Chao. Un gusto. Chao, chao Karina, chao Natalie, Chao, gracias. Valentina.